Usted me puede acompañar a Génesis capítulo 22, verso del 1 al 8. Génesis capítulo 22, verso del 1 al 8. Hemos estado algunos domingos predicando acerca de fe, inclusive los jueves también, que lo hacemos muy seguido para poder darle esa herramienta a cada creyente de poder seguir perseverando. Este jueves compartimos una enseñanza acerca de cómo combatir la depresión, porque muchas veces la depresión quiere agarrar nuestra vida porque todavía no hemos obtenido la promesa del Señor, y tenemos que combatir la depresión, el espíritu de fracaso, de derrota que no nos pueda arropar. Y estamos orando que Audiovisuales lo pueda subir en algún momento en el canal de YouTube. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Audiovisuales? Amén. Amén. Génesis capítulo 22, verso del 1 al 8. Dice: aconteció después de estas cosas, hablando de Abraham, que probó Dios a Abraham. Diga conmigo: probó Dios a Abraham. Fíjese que no habla de tentó a Abraham, porque tentación y probar son dos cosas muy diferentes. Tú tientas para que la persona caiga en algo malo, pero Dios prueba para sacar lo mejor de ti y que tú puedas tener una bendición en tu vida. Así que son dos cosas diferentes. Por eso dice Santiago que Dios no tienta a nadie, pero Dios sí puede probar nuestra fe o nuestra conducta. Dice que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y quiero que usted pueda subrayar eso para tenerlo ahorita, para poder explicarlo más adelante. Dice: y vete a tierra de Moriab y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló, o sea, alistó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, o sea que Abraham, de donde vivía hacia donde Dios quería que llegara para sacrificar a su hijo, le tomó 3 días de camino. Y dice: y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Específicamente, este lugar es donde hoy se encuentra la mezquita de los musulmanes en Jerusalén. Por eso es un lugar neutro y de conflicto, porque en la misma piedra ellos construyeron una mezquita, y destruirle una mezquita a ellos se arma la Tercera Guerra Mundial. Pero ese lugar fue donde Abraham iba o sacrificó figurativamente a su hijo en obediencia a Dios. Y dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea que ya Isaac conocía cuál eran lo que se necesitaba, el instrumento para poder ofrecer holocausto. Isaac no era ningún bobo. Isaac sabía que se necesitaba fuego, leña y un cordero, y él no estaba viendo el cordero. Él estaba diciendo: ¿qué está pasando aquí con mi padre? Y dice: y respondió Abraham, y eso es lo que quiero que usted comprenda para aplicar un poquito más adelante. Dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hoy quiero hablarle: Dios va a probar tu fe. Dile que está a tu lado: Dios va a probar tu fe. No va a tentar, sino va a probar tu fe. Ahora, la fe es un don que Dios nos da para creer y confiar en Él y en sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios es de fiar, Dios es de confiar, porque Él es fiel. Pero nosotros somos los que en momentos no somos tanto de fiar o de confiar. Por lo tanto,
Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida para que nos demos cuenta que necesitamos depender absolutamente de Él y que nosotros lo que necesitamos es perseverar y mantenernos firmes sin fluctuar. Quizás en muchas ocasiones Dios quiere demostrarnos que nuestro amor hacia con Él está comprometido y que no le amamos a Él como Él espera que lo amemos. Es por eso que en ocasiones Él permite las pruebas para mejorar nuestra confianza en Él. Dios permite las pruebas para que tú y yo nos demos cuenta que nuestro amor hacia con Él está comprometido. No somos tanto de fiar, porque en momentos de dificultad o en momentos donde todo nuestro simiente se mueve, quizás no estamos creyendo de la misma forma que Él espera que confiemos y creamos en Él. Por lo tanto, Dios tiene que permitir algún tipo de circunstancia, algún tipo de prueba para que tú te des cuenta que no estás amando a Dios como lo deberías amar, que no estás de alguna otra forma teniendo tanta confianza en Él, o tanta seguridad, o tanta persistencia en sus promesas para que tú y yo podamos seguir caminando conforme a lo que Él nos ha dicho. Así que Dios de alguna otra manera permite las pruebas, permite las circunstancias, permite en ocasiones que tú te des cuenta que necesitas mejorar tu fe, mejorar tu confianza, mejorar lo que tú puedas confiar en Él y no solamente en sus promesas. Obviamente Dios quiere que confiemos en sus promesas, pero hay algo más importante, y es que Dios quiere que confiemos y estemos seguros en Él. Diga conmigo, en Él. Es muy importante confiar en su promesa, pero es más importante confiar en Él. Siempre tenemos que seguir confiando en Dios. En Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que promete. Él es el que nos da la capacidad para poder soportar y poder seguir confiando en Él. Así que Dios probó a Abraham. Y esto no era solamente una prueba para producir fe, sino que esto era una prueba para revelar qué tanta confianza o seguridad o fe Abraham tenía en Dios. ¿Tú estás seguro que tú estás totalmente confiando en su palabra? Estamos totalmente seguros que Dios puede mandar cualquier circunstancia y seguiremos perseverando y confiando en Él. ¿Estás tú confiado totalmente, absolutamente en que si Dios permite algo que ocurra en tu vida, tú vas a seguir perseverando en Él? Y eso era lo que Dios quería ver de Abraham. Porque Dios necesita gente que esté totalmente, de alguna otra forma, como lo decimos en español criollo, que esté totalmente vendido a la causa de Dios. Tenemos que tener un corazón de fiar. Y yo les he hablado muchas veces aquí que qué mal uno se siente cuando alguien dice: oye, ten cuidado con esa persona, porque yo lo contraté en la casa y se me llevó el anillo de bodas. No lo metas, no le dé tanta confianza, porque se me llevó la herramienta de mi casa. O le pagué para que me hiciera un trabajo y se desapareció de la faz de la tierra. Entonces uno dice: no, yo tengo que tener cuidado con esta persona. ¿Por qué? Porque no es de fiar, no es de confiar. Es como cuando tú vas al chinito, para ponerle tanta ejemplo para que usted lo comprenda, y tú le dices: oye, se me faltan 10 centavos, tú me puedes esperar que yo voy a la casa y vengo. Y el chinito dice: dale, que tú siempre pagas. Pero cuando alguien que no paga, alguien que no es de fiar, el chino no te fía. ¿Por qué? Porque no hay confianza. No hay seguridad de que tú vas a cumplir la palabra que tú estás diciendo. Lo mismo sucede para con Dios. Dios quiere tener personas en las cuales Él pueda confiar de tal manera que Dios puede permitir una circunstancia y Dios sabe que tú no lo vas a abandonar. Que Dios puede permitir una prueba, algo que te estremezca por completo, y que Dios pueda estar totalmente seguro y decirle a Satanás: tranquilo, quítale todo, como le dijo Dios a Satanás con respecto a Job, que yo sé que él va a seguir siendo fiel, porque Dios conocía el corazón de Job. Aunque Job le dijo muchas cosas al Señor que no tenía ni la plena razón de lo que estaba diciendo, pero Dios sabía que él iba a perseverar.
Dios sabía que él iba a perseverar. Y eso es lo que Dios quiere revelar en nuestro corazón. Dios edificó a Abraham lentamente, paso a paso, año tras año, hasta convertirlo a él en un hombre, no solamente de referencia, sino en un hombre de fe. Mi hermano, Dios quiere convertirte a ti en un hombre y una mujer de fe. Si lo vemos de esa manera, podemos estar confiados que lo que Dios permite es para mejorar nuestra confianza en Él. ¿Cuántas veces hemos desconfiado de Dios por semejante prueba que estamos pasando? Y dejamos de confiar y dejamos de venir a la iglesia, de leer su palabra, porque la prueba nos está ahogando mucho más allá. Y Señor, y como dije el jueves, Señor, llévame para el cielo, ya no necesito vivir a esta tierra, no aguanto más. Y solamente es una circunstancia la cual tú tienes que seguir confiando en el Señor. Dios llamó a Abraham juntamente con su hijo y obvió por completo a Ismael, que también le había sido su primogénito. Una pregunta rapidito: ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Los teólogos aquí, los que leen mucho la Biblia, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Todo el mundo dice 2. Todo el mundo se quedó, porque después que murió Sara, Abraham se casó nuevamente con Cetura. Y dice la Biblia que tuvo 6 hijos más. Ese es un quiz rapidito para ver cómo está con lectura de la Biblia. Búsquelo, lo va a encontrar. Pero Dios, cuando le habló a Abraham, obvió totalmente a Isaac, que era su primogénito. Porque Dios sabía que había algo con respecto a Isaac que no había con respecto a Ismael. Dios sabe lo que tú tienes en tu corazón que está ocupando su lugar. Y Dios nunca te va a pedir lo que para ti no es importante. Dios siempre va a trabajar con lo que está quitándole el lugar a Dios en tu corazón. Dios nunca le dijo algo a Abraham de Ismael, pero Dios sí le dijo: oye, tómame a tu hijo Isaac. Tómame a tu hijo Isaac y tráelo para que me lo ofrezcas en holocausto. Dios le dijo a Abraham que le ofreciera un holocausto, un sacrificio. Y esto hablaba, el holocausto era que tú tenías que sacrificar el cordero, quemarlo por completo y que todo eso fuera ofrecido a Dios. O sea, en pocas palabras, Abraham tenía que degollar a su hijo y quemarlo en fuego para que todo eso fuera en ofrecimiento al Señor. Ese era un sacrificio vivo para Dios. No recuerda usted lo que dice en Romanos 12: hermanos, os ruego por la misericordia del Señor que entreguéis vuestro cuerpo, que ofrezcáis vuestro cuerpo en sacrificio, ¿qué? Vivo, santo y puro, agradable al Señor. Lo mismo que le ocurrió a Abraham es lo que ahora Dios nos demanda, ahora en un plano espiritual, que le entreguemos nuestro corazón a Él, para que podamos ver y corroborar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo mismo que estamos leyendo. Ahora, mi hermano, un comentario. Este acto de sacrificio, literalmente, que Dios le pidió a Abraham, solamente se lo pidió a Abraham. En 1993 hubo un caso en Estados Unidos en que un hombre mató a su hija de 2 años porque él decía que Dios le había pedido a su hija en sacrificio y que cuando la mataba Dios la iba a resucitar. Lo que pasó fue que ese hombre no se llamaba Abraham y le dieron 60 años de prisión por homicidio a su hija de 2 años. O sea, lo que estoy diciendo es que lo que Dios le pide a una persona no te lo va a pedir a ti. No nos estemos comparando en que mira que Dios le dijo un desierto mejor a él que mi desierto. No. Dios siempre sabe lo que a ti te gusta. Dice papá en su lenguaje coloquial, dice: Dios sabe, Dios conoce el queso que le gusta a cada ratón. Y por eso que Dios no te pide lo que para ti no es importante. Dios te pide lo que tú amas, lo que tú deseas, lo que tú anhelas. Dios te pide lo que tú estás deseando en lo profundo de tu corazón. Tú dices: no, Dios es primero en mi vida, pero Dios sabe que hay algo que está ocupando su lugar. Mi sueño
siempre fue trabajar en la CP o en Copa. Yo duré muchos años sin trabajar antes de llegar a Copa. Dios nunca me llamó al ministerio cuando yo no estaba trabajando en el lugar donde a mí me gustaba. Pero cuando llegué al lugar que a mí me gustaba, entonces fue que Dios me llamó. Que estaba tratando de verificar Dios si yo lo tenía a Él en su primer lugar. Ay, pastor, usted lo dice tan fácil. No fue tan fácil. Pero Dios siempre sabe lo que para nosotros representa todo, porque lo amamos, lo deseamos, lo codiciamos, queremos eso. Y de repente Dios viene con una orden: ofrécemelo en sacrificio. Este fue un mandato específico y difícil para Abraham. ¿Por qué? Porque era el muchacho, era el hijo de la promesa. Era el hijo en la cual Dios le había prometido en Génesis 21:12 que en él sería llamado descendencia. Isaac era el hijo de la promesa y Dios se lo estaba pidiendo en ese momento para sacrificarlo delante de él. Abraham tenía que aprender la diferencia, oiga esto, entre confiar en la promesa y confiar en quien hace la promesa. Muchas veces tenemos más confianza en la promesa que en Dios. Y tenemos que estar totalmente confiando en Dios que nos hace la promesa. Tú tienes que volver a confiar en Dios. Tienes que volver a creerle a Dios. Tienes que volver a confiar en Él. Podemos poner la promesa aún muchas veces por encima de Dios. Y pensamos que es nuestra responsabilidad hacer que esa promesa se cumpla, aun cuando nos sentimos en desobediencia. Para nosotros ahora es fácil ver todo este panorama y decir, bueno, si Dios le prometió a Abraham, era fácil para Abraham sacrificarlo. No, porque para él lo era todo. Recuerde que Abraham no había tenido hijos. Dios le había prometido un hijo hace 25 años. Y Dios de alguna forma resucitó el cuerpo de Abraham y el cuerpo de Sara y hizo concebir a Sara un hijo en un momento de vejez. O sea, para Abraham y Sara lo era todo. Era el hijo de la promesa. Era lo que representaba que Dios había cumplido el pacto que Dios tenía con Abraham. Porque él le había dicho, Señor, tú me estás prometiendo descendencia, pero yo no tengo hijo. Y Dios le cumplió la promesa a Abraham como su hijo. Pero en ese momento Abraham no lo veía de esa forma. ¿Por qué? Porque en tu momento de obediencia, oiga esto, no puedes hacerlo de una forma sentimental o emocional que infrinja la confianza que tienes a Dios. Por eso, mi hermano, aunque Dios provoca en nosotros sentimientos o emociones, hay personas que dicen, wow, Dios cuando viene a mi vida me hace llorar. Está bien, tú lloras porque te emocionas tanto, pero no es que Dios te hace llorar para que tú botes lágrimas. Nosotros cuando nos recordamos de momentos o en ocasiones del pasado o un ser querido que amábamos mucho, se nos salen las lágrimas porque tocan una fibra en nuestro cuerpo emocional que hace que brote de nosotros una lágrima. Pero Dios no estaba buscando un sacrificio emocional o sentimental de parte de Abraham. Dios estaba buscando una convicción genuina en él. Y eso es lo que yo quiero recalcar esta mañana, que Dios está buscando que confiemos realmente, no porque me hace llorar, no porque yo lo siento, sino que confiemos en Él a pesar de que no lo sentimos, a pesar de que no lloramos, a pesar de que no sentimos nada. Mi hermano, no podemos ser tan emocionales, tan sensuales o sentimentales. No podemos ser movidos solamente por las emociones. Tiene que haber una convicción genuina en algo que trascienda los 5 sentidos. Tiene que haber una convicción en la promesa, pero también tiene que haber una convicción en quien te hizo la promesa. Abraham, no se lee en la escritura que Abraham lloró cuando iba a sacrificar a Isaac. No se ve en la escritura que Abraham iba llorando a sacrificar a su hijo. Abraham, me imagino que sentía ganas de llorar. Me imagino que quería ganas de gritarle a Dios, Señor, pero ¿por qué? Señor, pero ¿por qué ahora me pides a Isaac? ¿Por qué no me pediste a Ismael?
Porque uno siempre sacrifica lo que para uno no representa nada. Siempre hay un hijo que usted ama más que otro. Y siempre ese hijo es el que quizás le ha costado más tener que ese hijo se levante o que tenga confianza. Le puedo yo poner un ejemplo. Y yo sé que mi suegra Micaela no se va a poner brava. Su mamá, creo que son 11 hijos, ¿no? Pero ella siempre, cuando yo hablaba con ella o estábamos en un lugar, ella preguntaba por uno. Inclusive en una fiesta que le hicieron, creo que 95, 96 años, vinieron gente de Chiriquí, de todos lados. Pero ella seguía preguntando por ese hijo. Porque siempre para uno, me imagino, una madre siente el amor por alguien que quizás está ahí batallando. Y uno, yo sé que todos mis hijos están bien, pero yo quiero a este. Y uno tiene en la mente a esa persona. Y siempre hay algo que a nosotros nos gusta, nos llama la atención, nos mueve nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero para Dios no sirve eso de emoción y sentimiento. Para Dios sirve una convicción genuina. Una convicción absoluta en su palabra. Una convicción, no importa que cielo y tierra se mueva, pero yo me voy a quedar aquí firme, confiado en lo que Él ha prometido, porque Él es fiel, porque Él no puede mentir, porque lo que Él ha dicho lo va a cumplir con su palabra. Confianza en el que ha hecho la promesa, que pase lo que pase, la promesa se va a cumplir. Voy a repetir eso. Tenemos que tener confianza en quien ha hecho la promesa, que no importa lo que pase, no importa los vientos y la tempestad, Dios va a cumplir su promesa con nosotros. Dios va a cumplir su promesa con nosotros. Por eso tenemos que reflejarnos en esa confianza que Abraham tenía. Había un lugar específico en el cual Dios mandó a sacrificar a Isaac. Hay una área en nuestra vida que Dios quiere que nosotros sacrifiquemos. Hay algo que a Dios no le gusta o que Dios quiere que tú se lo entregues totalmente. Hay una área en tu vida en la cual Dios dice, te doy gracias por todo, pero yo quiero ese área. Yo quiero ese lugar, yo quiero, porque Dios le dijo un lugar específico. No, ¿por qué Dios no le dijo que sacrificara a Isaac fuera de la tienda donde estaba viviendo con Sara? ¿Por qué Dios no le dijo que sacrificara a Isaac en un lugar donde todo el mundo lo viera? No, había un lugar, él tuvo que caminar 3 días para hallar el lugar donde Dios quería encontrarse con Abraham. Dios siempre te va a dirigir de una manera cuidadosa, cuidando cada detalle de tu vida. Yo creo que una convicción genuina, que no hay nada que me ocurra que Dios no tenga el control de lo que está pasando. Por lo menos yo creo, yo no le impongo eso a nadie, pero yo creo que todo lo que me ocurre está dirigido y orquestado por Dios. Porque si yo le pertenezco a Él, no puede ser que mi vida la está conduciendo el diablo. Le echamos la culpa, no, que el diablo y los demonios y el principado y las potestades. Y puede ser que atrás de esa circunstancia esté Dios buscando algo de ti. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de pensar en esa posibilidad. Dios le había dicho, sacrifícamelo, preséntamelo. Pero había un lugar que él tuvo que buscar. Y ese lugar fue a solas, porque llegó un momento cuando él vio el lugar, cuando él vio el monte en la cual Dios quería sacrificarlo, él le dijo a sus criados, a los jóvenes, dice, esperadme aquí, que yo tengo que encontrarme con Dios a solas. Y este es un punto muy importante, porque no trates que nadie te acompañe al lugar donde Dios quiere encontrarse contigo a solas. La gente, mi hermano, no lo va a entender. No van a entender tu proceso, tú no tienes que explicar eso a nadie. Solamente tú y Dios van a entender lo que Él te está pidiendo que tú hagas. Él no fue acompañado, Él no fue buscando compañía para que todo el mundo hiciera lo mismo que Él. Él sabía que era Dios y Él y Dios. Es a solas, momento de soledad, donde tú te encuentras con Dios cara a cara. Donde Él te pide que tú hagas algo que los otros no van a entender, que los otros no van a comprender, que los otros te van a llamar loco, loca, ¿por qué dejaste esto de hacer lo otro? Pero Dios te está pidiendo algo que hagas, que solamente Dios lo entiende.
Porque Dios se lo dijo a Abraham. Cuando la Biblia dice que me entregues, sacrifiques tu único hijo a quien tú amas, es la primera vez, oiga esto, que se menciona la palabra amor en la Biblia. Usted no va a encontrar antes de Génesis 22 la palabra o la expresión amor como corresponde hacia un padre, hacia un hijo. Es la primera vez que se menciona esa palabra en la Escritura. Y dice que Abraham se levantó muy de mañana. No hubo ni una muestra de pausa. Usted ve gente que está pasando por algún tipo de prueba y quieren como pausar. Señor, bueno, páusame este sábado, este domingo para yo gozarme y bueno, seguimos el lunes. No. Abraham no hizo nada de eso. Abraham sabía que le tocaba el turno de demostrar que él confiaba a Dios. Y tenía que estar lleno totalmente de seguridad que Dios era fiel a su palabra. Abraham se levantó muy de mañana y quizás Abraham no pudo ni dormir esa noche, pensando, quizás analizando cómo es que Dios me va a pedir. No, ese es el diablo, yo no voy a creer a eso. No, tú no puedes pedirme eso. Muchas veces le echamos al diablo la culpa o las acciones, la obediencia que Dios nos está pidiendo de nosotros. Y es el mismo Dios envuelto en todo lo que está ocurriendo. Por eso yo digo al principio que dije que yo tengo la plena seguridad que no hay nada que me ocurra en mi vida que no sea orquestado por Dios. Abraham estaba totalmente confiado, aún sin entender. Nosotros decimos a veces, como yo no lo entiendo, no lo voy a hacer, no voy a ser obediente. No, mi hermano, hay cosas que tú no vas a entender. ¿Por qué Dios las quiere? La entenderemos cuando lleguemos a la eternidad o cuando la eternidad llegue a nosotros. Hay cosas que no hay que discutir, no hay que buscar consejo, revelación, profeta, requete revelación, requete confirmación. Él sabía lo que tenía que hacer y no usó ninguna táctica de procrastinar lo que tenía que hacer. ¿Y qué es procrastinar? Es dejar para otro momento lo que tienes que hacer hoy. Él no buscó alternativas. Él no buscó otra forma de sacrificar a Isaac. Él sabía lo que tenía que hacer. Y hay gente y hay creyentes que saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Y hasta que tú no hagas lo que Dios te está pidiendo, Dios no va a confiar en nosotros. Hay cosas que tú tienes que sacrificar delante de Dios para que Dios pueda revelar y saber si realmente tú eres de confiar o de fiar. Abraham estaba totalmente confiado, aunque no entendía lo que estaba pasando. ¿Cuántas veces tú y yo no entendemos lo que estamos pasando? Tú dices, Señor, pero si tú me llamaste, ¿por qué mi vida está llena de pruebas? Yo pensaba que cuando el Señor me iba a llamar, yo iba a estar volando como los ángeles y toda la gente me iba a abrir la puerta y nadie iba a hablar mal de mí y todo el mundo me iba a dar y a levantarme y me iba a bendecir y me iba a acompañar. Pero cuando tú te metes con Dios te das cuenta que como que todo el mundo se opone a lo que tú estás haciendo. Y es ahí en medio cuando yo estoy completamente seguro que si estoy con Dios, confío en Él, plenamente en Él o no. Porque cuando todo va bien, cuando tú no estás enfermo, tú no vas al doctor para saludar, ni quieres ni chatearle al doctor. O usted como está sano, usted va y saca una cita con el doctor y el doctor te dice, bueno, ¿y qué tiene? No estoy bien, nada más quería venir a saludarlo. No, usted no quiere ni ir al doctor porque ni le da ganas, ni tampoco quiere, porque la tribulación que usted va a pasar para llegar al doctor para que te diga que en 6 meses o en 2, 3 años te ve nuevamente, uno no quiere pasar por eso. Pero cuando uno está enfermo, uno busca ayuda. Y hay momentos de dificultad donde uno busca al Señor realmente. Lastimosamente el ser humano aprende cuando todo está antagónicamente a Él. Lastimosamente, porque yo le digo a la gente, pero confía en el Señor. Tiene un buen trabajo, una buena esposa, un buen matrimonio, confíe, pero la gente desconfía y la gente comienza a hacer otra cosa y de repente todo se derrumba, la esposa se le va, lo botan del trabajo y entonces viene por ahí entrando a la iglesia. Pastor, ore por mí. O le dice la hermana, ore por mí. ¿Qué le pasó, hermanito? Todo se me derrumbó. Pero mi hermano, cuando usted estaba bien, ¿por qué no buscó al Señor?
Porque cuando todo va bien, ¿por qué no somos agradecidos con el Señor? Eso es para meditar un buen tiempo. No hay ningún texto que afirme que Abraham lloró, que Abraham reclamó, que Abraham se quejó, que Abraham oró para que no le aconteciera eso. Imagínense, Abraham no hizo lo que hizo ni el propio Jesús, que Jesús oró: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Abraham ni siquiera hizo eso, porque Abraham caminaba totalmente en fe. Y es ahí donde yo quiero llegar, que tú y yo podamos caminar plenamente en fe, convencidos de lo que Dios va a hacer con nosotros. Hermano, yo no tengo duda, y me cuesta muchas veces transmitir esta seguridad a otras personas, porque obviamente cada persona tiene su contexto. Pero yo no tengo duda de que Dios hará lo que ha prometido. Voy a repetir eso: yo no tengo duda de que Dios hará lo que ha prometido. Voy a decir una vez más: yo no tengo duda de que Dios hará lo que ha prometido. Abraham estaba entrenado, llevaba muchos años confiando en Dios. Abraham estaba totalmente convencido de lo que Dios iba a hacer en su vida. Y lo primero que Abraham hizo fue enarbolar su asno, preparar su asno. Parece que Abraham personalmente, él mismo adecuó el asno y él mismo cortó la leña. Porque tú sabes que a veces tú estás pasando por tribulaciones y tú quieres que la gente venga a tu desierto. Y hermana, mire que lo que estoy pasando, ¿por qué no me acompaña a este desierto? Y la hermana dice: no, ese desierto no es mío. Te toca pasarlo solo. Y uno quiere a veces que la gente lo acompañe, pero hermano, entiéndame. Mi hermano, no te voy a entender, porque ese prácticamente no es mi prueba. Te puedo ayudar a orar, te puedo fortalecer con una palabra de aliento y decir: sigue perseverando, pero yo no voy a entender eso, porque es a ti que Dios te está exigiendo que hagas lo que tienes que hacer. Fue un lugar específico, fue el lugar de la obediencia de Abraham, donde específicamente Dios se le apareció. Y fue al lugar que Dios le dijo, no fue a otro lugar. Pongamos un ejemplo: Dios te dice: esta es la iglesia donde yo creo que tú estés, pero quizás no te gusta cómo yo me peino, o no te gustan las sillas porque están muy duras, o dices: no, me quedan muy lejos. Si tú quieres ir a otra iglesia, y tú vas a otra iglesia, pero Dios te dijo que era esta. De repente Dios te dice: es con ella que yo quiero que tú pases la vida hasta que yo venga. Dice: Señor, pero mira, que se haga un bleach, o que se haga algo mejor para que cambie. No, Abraham no le dio alternativas a Dios para cambiar lo que él sabía que tenía que hacer. Hermano, tú no puedes jugar con Dios para que Dios cambie lo que ya él te dijo que tú tienes que hacer. Tú tienes que ser, ¿qué? Obediente. Obediente. Abraham no permitió que nadie le cortara la leña para sacrificar a su hijo. Él mismo cortó su propia leña. O sea, él mismo dijo: si Dios me está exigiendo esto a mí, no le está diciendo a Sara o mi sirviente, me lo está exigiendo a mí. Y yo como hombre, o en este caso podemos también decirlo, yo como mujer, voy a ser obediente a lo que Dios me dijo que tengo que hacer. Y no voy a inmiscuir a nadie, porque es personal lo que Dios te está exigiendo a ti. Abraham hizo todo lo que tenía que hacer para ser obediente en cuanto Dios lo había solicitado, este sacrificio. Pero Abraham dijo algo cuando llegó al punto en la cual él vio el lugar donde Dios quería que sacrificara. Abraham le dijo a su sirviente, dice: iremos hasta ahí y adoraremos. Para Abraham, mi hermano, oiga esto: para Abraham no era un sacrificio solamente, era un acto de adoración a Dios. Y eso cambia por completo todo lo que estamos diciendo. Y es también la primera vez donde la palabra adoración o adorar aparece en la escritura. En pocas palabras, quizás no fue el primero en adorar, pero quizás fue el primero en la cual Dios lo utilizó para hacer referencia a nosotros de lo que es verdaderamente adoración.
Esa palabra adoración en el hebreo significa inclinarse o adorar de una forma irreverente. Y ahí fue que Abraham lo hizo con una conciencia. Abraham no es que iba cantando alabaré, gloria a Dios. No. Abraham sabía que lo que él iba a hacer representaba adoración para Dios. Hoy hemos cambiado por completo la palabra adoración. Creemos, y yo honro y doy gracias por todo lo que nos ayudan aquí a adorar. Pero creemos que solamente adoración es cantar cánticos. Mi hermano, ¿y usted adora? Sí, yo todos los días pongo YouTube y adoro ahí con todos los salmistas. Y está bien, no es que está mal. Pero la adoración implica mucho más que solamente repetir versos que otro ha escribido. Y hay gente que puede repetir muy bien los versos, pero no lo está viviendo de una forma genuina. Mi hermano, oiga esto, Abraham nunca hizo un cántico en su camino al sacrificio. Pero lo que hizo Abraham fue más adoración que muchos cánticos que hoy cantamos. Tenemos que reflexionar sobre eso. Porque a veces limitamos la adoración a Dios. Creemos que adoración son 2 minutos de alabanza que ponemos en YouTube. Y adoración implica mucho más que eso. Adoración implica ser obediente a lo que Dios te está llamando a hacer. Hacer específicamente y no tratar de escabullirte. No, ser obediente es un acto de adoración. Cuando tú eres obediente, tú adoras. Cuando tú adoras, eres obediente. No podemos limitar la adoración a solamente expresar cánticos, que muchas veces son cánticos vacíos, que no expresan realmente lo que sentimos para con Dios. ¿Cuánta gente levanta mano pero no tiene ganas ni de levantarle mano ni agradecerle a Dios? ¿Cuánta gente con sus labios adoran, pero su corazón está totalmente alejado de Dios? No solamente es poner una pancarta o es poner un panfleto que exprese algo que otro dijo. No, es adorarlo con el corazón, es serle obediente ahí cuando nadie te ve, cuando nadie te está viendo, pero tú estás siendo obediente a lo que Dios te dijo. Eso es adoración. Porque Abraham le dijo, vamos hasta ahí, pero vamos a adorar, no vamos a perder el tiempo. Mi hermano, cuando tú vengas a la iglesia, no vengas a perder el tiempo. Ven a adorar y a escuchar la palabra del Señor. Porque hay gente que se pone a hablar y mira y que se encuentra con la hermana y mira este nuevo maquillaje que encontré. O mira esto que compré. Y perdemos nuestro tiempo, mi hermano, en venir a la iglesia y no adoramos a Dios. Venimos cuando nos da la gana, como lo da la gana. Y ni tampoco ni cambiamos ni la actitud que le tenemos para con Dios. Usted sabe cuando usted está comiendo con alguien o cuando está hablando con alguien que no quiere hablar contigo. ¿Por qué? Porque está distraído, está viendo el celular y tú dices, mira, pero óyeme. Yo tengo un familiar que yo le hablo y dice, yo oigo con los oídos, no con los ojos. Después cuando le termino de decir todo, me dice, pero espérate, ¿cómo es lo que me dijiste? Yo, viste, no me estás prestando atención para nada. Dios sabe cuando tú lo adoras de verdad. Y Dios sabía que con toda seguridad que Abraham fue a ese lugar a adorarlo. Y eso provocó la respuesta. Nunca lo había visto de esta forma. Eso provocó la respuesta que Dios le dio a Abraham. Porque Abraham no fue a perder el tiempo. Hermano, hay gente que ora mucho pero pierde todo su tiempo de oración. Hay gente que no, yo oré 4 horas. 4 horas de pura queja. Y quejándote, y mira que no tengo, y mira por qué esto, y mira lo otro, y Señor, pero mira que esto, lo demás, que esto y lo demás. Y nunca le das gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho. Yo siempre digo, no es cuánto tiempo tú ores, es la calidad que tú le des en oración. Con uno, no estoy diciendo que eso es lo máximo que tú puedes llegar, tú puedes hacerlo más. Pero con unos buenos 5 minutos de adoración,
No buscando al salmista, espérate que no encuentro la alabanza que me hace llorar. No. Es que tú le expreses a Dios de todo corazón lo que Él es para ti. Lo que realmente Él significa para ti. Cuando tú le expresas con tus labios, no con palabras rimbombantes, sino con palabras que tú mismo sabes, pero que tú dices, Señor, no tengo ni aún palabra para agradecerte lo que tú has hecho por mí. Eso es adoración. Abraham fue a adorarle. Abraham no fue a perder el tiempo. Tenemos que reflexionar, porque venimos a la iglesia y no la adoramos. Obviamente, uno se compadece de aquellos hermanos que no pueden levantar las manos porque no tienen manos. Uno se compadece de aquellas personas que no se pueden poner de pie porque ya son ancianos, no pueden estar mucho tiempo de pie. Pero hay personas que tienen las dos manos, tienen su cadera muy bien y ni siquiera se inmutan a adorar a Dios. A levantar sus manos, como dice la Biblia, levantar las manos, batir las manos, aplaudir. Eso es lo que dice la palabra, adorarlo. Llegó un momento, yo no digo que usted haga eso porque como a cada uno puede expresar la adoración de la forma genuina como salga de tu corazón. Pero David era tan adorador que David se quitó toda la ropa por completo. Y David dijo, no me importa que la gente se ría, no me importa que la gente vea mi desnudez, yo lo hago para el Señor. Porque David tenía un corazón puro. David no se desnudó para que las mujeres vieran lo que él tenía. David se desnudó para mostrarle a Dios que él estaba por completo vendido hacia Dios. Dice la Biblia que los que son puros, para ellos son puros todas las cosas. Cuando en ti no hay pureza, tú siempre vas a tener malicia y siempre vas a tener una suspicacia malvada en tu corazón. Quizá la hermana o el hermano ha hecho algo expresando su adoración para con Dios, pero tú no lo ves de esa forma porque no hay pureza en tu corazón. Dice que él dijo, vamos, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham estaba totalmente caminando en plena certeza de la fe. Abraham declaró lo que iba a suceder. Él sabía que Isaac le era llamado descendencia. Lo puede leer en Génesis 21:12. Dios le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Ahí que yo te voy a multiplicar. Pero todavía no tenía descendencia. Y Dios le estaba pidiendo el hijo de la promesa. Dice, busque conmigo Hebreos 11, 17 al 19. Hebreos capítulo 11, verso 17 al 19 dice, por la fe Abraham cuando fue probado. Diga conmigo, probado. ¿Qué hizo? Ofreció a Isaac. Dice, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito. Habiéndosele dicho a quién, a Isaac, en Isaac te será llamada descendencia. Pero ¿qué estaba pensando? Por eso hay que leer con conocimiento y con seguridad. ¿Qué estaba pensando Abraham en el momento del sacrificio? Si usted quiere saber qué estaba pensando Jesús en el momento que estaba en la cruz, era lo que él hablaba. Cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba pensando que el Padre lo había desamparado. Y literalmente el Padre lo había desamparado. ¿Qué estaría pensando Abraham cuando estaba sacrificando, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac? Dice la Biblia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. O sea, Abraham estaba ahí en el monte, ya con el hacha en las manos. Y él estaba pensando, no, Señor, ¿por qué me quitaste a mi hijo? No. Él estaba pensando, Señor, tú lo vas a resucitar. Tú lo vas a levantar entre los muertos. Yo no sé lo que tú vas a hacer, pero algo tú vas a hacer para devolverlo, porque tú me dijiste que en él sería llamado descendencia. Lo mismo puede ocurrir, oiga esto es poderoso. Lo mismo puede ocurrir y debe ocurrir cuando tú estás en un momento de dificultad. No estén pensando en que me voy a morir, es que el doctor me dijo que me quedan 6 meses de vida, es que ya no puedo más, es que el esposo me va a dejar. No, tú no tienes que pensar en nada negativo. Tú tienes que pensar en la seguridad y confianza de lo que Dios te ha dicho.
Tú estás en el doctor y el doctor te dice, te quedan 6 meses de vida. Tú estás pensando, por su llaga yo fui sanado. Tú estás en un momento de crisis financiera y tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él me suplirá todo lo que me falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Tú tienes que estar pensando en el momento, la dificultad. Abraham estaba ahí en el lugar del sacrificio pensando que Dios lo iba a levantar de entre los muertos. Y dice la palabra, en sentido figurado lo recibió de nuevo de entre los muertos. Porque Abraham lo entregó en su corazón ya lo había sacrificado. Él sabía que todo era posible, pero que era imposible para Dios quebrantar su promesa. Mi hermano, nosotros podemos defraudar a Dios. Nosotros somos infieles, pero Él nunca. Oh, mi hermano, Él nunca. Dios nunca va a quebrantar su promesa. Dios nunca. Y usted lo puede ver hasta el día de hoy. Su pueblo, Israel, no cree en Jesús y Dios lo sigue bendiciendo. ¿Por qué? Porque para Dios quebrantar una promesa que sería invalidar su propio nombre. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que Dios no era mentiroso. ¿Sabes tú que Dios no es mentiroso? No hay precedente en la Biblia que diga que Abraham, que había resurrección de muertos. Abraham fue el primero que creyó que Dios podía aún levantar de entre los muertos a alguien. Yo me imagino a Abraham en el momento, ¿cómo fue que le llegó esa idea a Abraham sabiendo que nadie nunca había sido levantado entre los muertos? Porque la fe, oiga esto, la fe siempre te da posibilidades. Yo no sé cómo es que tú me vas a sacar de esta circunstancia, pero yo sé que yo voy a salir a flote. Yo no sé cómo que voy a pagar esta deuda, pero yo sé que voy a pagarla en el nombre de Jesús. Yo no sé cómo es que tú me vas a sanar, pero yo sé que tú me vas a sanar. Yo no sé cómo es que tú te metes dentro de los tejidos, dentro de los órganos y saca esa célula cancerígena, pero yo sé que tú tienes el poder para hacerlo. Y yo creo en esa posibilidad. ¿Por qué? Porque tú no eres un Dios mentiroso. Abraham sabía que Dios era capaz de levantarlo entre los muertos. Y Dios podía hacerlo. Abraham tomó la leña y puso el holocausto y puso a Isaac en el momento preciso. Y él tomó el cuchillo, tomó la leña con un poco de fuego en su otra mano y estaba listo para sacrificar a su hijo, porque ya lo había totalmente entregado. Ya estaba Abraham totalmente convencido de que su hijo iba a morir. Pero de la misma forma, la incredulidad nunca permitió que Abraham se detuviera en hacer lo que Dios le había pedido. No, tú no puedes permitir que la duda y la incredulidad te neutralicen. ¿Por qué te puede neutralizar? Porque no tienes confianza y una fe genuina en aquella promesa. Dice que los dos estaban frente al sacrificio. Estaban listos para obedecer a Dios. Y en ese preciso momento, Dios le dijo a Abraham: Abraham, Abraham, detente. Le envió un ángel que le estaba hablando de parte de Dios. Dice: no hagas tal cosa, porque ya sé que eres un hombre que estás dispuesto a hacer por mí lo que yo te mando a hacer. Oh, mi hermano, que Dios pueda decir eso de nosotros. A mí no me interesa si me llaman pastor, evangelista, nada de eso. A mí me tiene sin cuidado de eso. Pero que Dios diga de mí: Él es un hombre que obedece mi palabra. Wow. Él es un hombre que me tiene fe y que tiene confianza. Eso es lo que yo aspiro. Y para eso estamos trabajando. Abraham, llegó el momento donde pudo oír las palabras: Dios proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham sabía que Dios proveería un sacrificio. Pero ¿de dónde? ¿Dónde estaba el cordero? Esa era la pregunta que Dios podía hacer, o que Abraham podía hacerle a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Lo mismo le ocurrió al evangelista Bautista. Bueno, el Bautista estaba predicando, estaba preparando el camino. Señor, ¿cuándo vas a traer el cordero? ¿Cuándo vas a traer el cordero? Cuando Jesús se le apareció en medio de un bautismo y le dijo:
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi hermano, la solución está a la puerta. Lo que hace falta es que tú confíes en Él. Voy a repetir eso. La solución está a la puerta, está a la esquina. Lo que hace falta es que tú confíes en Dios. Si tú puedes perseverar confiando en su promesa, si tú puedes perseverar creyendo en su palabra, si tú puedes perseverar totalmente convencido de que Dios hará lo que tiene que hacer, Dios lo hará. Dios lo hará. Inclusive quiero leerle un salmo y termino. Lo compartí en Maranata Central cuando me tocó predicar este viernes. Salmo 147, verso 15 y terminamos. Dice: Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Cuando Dios hace una promesa, la promesa de Dios corre a cumplirse. Nuevamente dice: Él envía su palabra a la tierra. ¿Y cómo hace la palabra? Dice velozmente. Así que nunca diga que Dios se tarda. No, es que Dios se ha demorado. No, Dios nunca se tarda. La palabra siempre llega a tiempo. Velozmente, yo creo que velozmente Dios va a hacer correr su palabra en nosotros. Yo creo que velozmente vamos a ver el cumplimiento de su promesa en nuestra vida. Yo creo que velozmente veremos el cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido. Pero habrá alguien que confíe en Dios. Habrá alguien que crea en su palabra. Habrá alguien que esté dispuesto a sacrificar lo que tenga que sacrificar. Mi hermano, yo no soy Dios para decirte lo que tienes que sacrificar. Y no estamos hablando aquí de una ofrenda, un diezmo, no, estamos hablando de algo personal en nuestra vida. Algo que tú tienes que entregar en tu corazón. Hay una área, hay un lugar que a Dios le pertenece y que Dios te lo está pidiendo esta mañana. Yo no sé y tampoco no vengo aquí para juzgarte ni señalarte. He venido a decirte que Dios quiere esa área de tu vida. Y tú y yo sabemos cuál es el lugar que Dios quiere que sacrifiquemos. ¿Por qué no cierras tus ojos y inclinas tu rostro esta mañana? Oh Padre, gracias, te doy gracias. Yo siento una carga esta mañana por cosas grandes que Dios va a hacer con nosotros. Pero Dios no puede confiar riquezas. Dios no puede confiar personas. ¿Será que Dios puede confiarnos multitudes? ¿Será que Dios puede confiarnos los milagros que Él quiere hacer a través de nosotros? ¿Será que habrá una persona de confianza con tal seguridad que Dios te pueda confiar eso que tú le estás pidiendo? Para Dios no es imposible. Lo que Dios está buscando es alguien que confíe totalmente en Él. Y yo no sé lo que tú tienes que sacrificar esta mañana o esta tarde, pero Dios está buscando confianza. Confianza. Hay un lugar de tu corazón que a Dios le pertenece. Hay un lugar de tu familia que a Dios le pertenece. Es el primer lugar. Es el primer lugar. Hay un lugar en tu matrimonio. Tú no puedes edificar un matrimonio sin poner a Dios en el primer lugar de tu matrimonio. Hay un lugar en tu vida. Quizás estás envuelto en deudas, en tantas cosas, y no has puesto confianza en el Señor. Y no vas a salir de esa inseguridad hasta que confíes plenamente en el Señor. Hasta que Él vuelva a ocupar el primer lugar de tu corazón.